Muy buenas, como te has dado cuenta, en este canal hay diferentes temas de topografía, minería y mucho más, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar con un nuevo curso llamado Introducción a la Topografía, ¿ya? Esto, claro, es un curso complementario al curso que has visto en el canal llamado Topografía General, ¿ya? Entonces, este va a ser un curso complementario a ese. Y debo aclararte de que en este caso he preparado un pequeño sílabos o conocido como brochure del curso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en este curso es todo lo que se menciona aquí, ¿sí? Un tema dividido por sesiones y también vamos a ver la parte de campo, ¿ya? Así que va a ser un curso mucho más completo, ¿sí? Entonces ahí tengo todos los temas. Eso está también en YouTube, en los links. Ahí puedes descargar exactamente este archivo para que lo tengas y puedas visualizar todo lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces recuerden que pueden revisar todo ello. Aquí están las redes sociales y todo lo que puedas revisar, ¿no? Muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar a ver. Mira, vamos a comenzar con varias partes que son de teoría, ¿sí? Teoría. Ya luego pasaremos pues a la parte práctica, ¿bien? Entonces, para eso, vamos a comenzar con este temita que dice Introducción a la Topografía. A ver, una pregunta, una definición sencilla, ¿no? ¿Qué es topografía? Es una muy buena pregunta, ¿no? Hay diferentes conceptos para la palabra topografía. Algunos conceptos se refieren como una ciencia que estudia las formas de representación de la superficie, ¿no? Otro concepto me menciona que la topografía es un conjunto de procedimientos. ¿Pero procedimientos para qué? Pues un conjunto de procedimientos de igual manera para poder representar una superficie, ¿no? Y bueno, en el tema de superficies, recordemos que si tú alguna vez, por ejemplo, viajaste a alguna parte central del Perú, o bueno, del país que seas, ¿no? No sé tan de qué país seas. Seguramente te has topado con grandes elevaciones, como por ejemplo cerros, montañas, incluso un volcán, quizás. Entonces, lo que busca la topografía es la forma de representar esas diferentes formas de relieve, pero representarlas en un plano bidimensional. ¿Qué es bidimensional? Pues donde simplemente se ve el eje X y el eje Y. Eso es bidimensional, o sea, un plano bidimensional, ¿sí? Es por eso que muchas veces tú vas a ver unas famosas curvas como las que tú ves en esta imagen, y esas son las famosísimas curvas de nivel, que básicamente son una serie de curvas que se cierran en sí misma, ¿sí? Y que cada una de ellas representa una altura o una elevación. Y bueno, al poner varias curvas juntas, pues puedes representar tú una elevación o una depresión. Depresión es un hundimiento, ¿ya? Quizás la palabra depresión te pueda sonar triste algo, ¿no? Pero no, es simplemente un hundimiento, digamos, del terreno, ¿no? Sería lo opuesto a una elevación, ¿bien? De todo esto, entonces, debemos tener en cuenta de que hay otras ciencias que trabajan en conjunto con la topografía, como por ejemplo la cartografía, que es básicamente toda una ciencia que estudia el tema de mapas, ¿no? Es por eso que en muchas carreras de ingeniería llevan temas o un curso de cartografía, entonces donde se ve las diferentes formas de crear mapas, ¿no? Actualmente, o mejor dicho, antiguamente, eso se hacía pues a mano, ¿no? A mano. Es por eso que con el pasar del tiempo han ido implementando muchos más programas de computadora. Es por eso que en curso AutoCAD, por ejemplo, es un programita para hacer planos, ¿no? Así como llegaron programas de dibujo, también llegaron los famosísimos programas SIG, ¿no? Que son archivos
para trabajar bases de datos geográficas y hacer una representación de todo esto, ¿no? Es por eso que hay programitas como por ejemplo el ArcGIS, ¿no? El ArcGIS, el QGIS y muchos más, ¿ya? Entonces, si queremos dedicarnos a topografía, lo que yo más te recomiendo es que tengas cierto dominio de campo y de gabinete, ¿sí? Con esos dos temas, créeme que ya vas a ser todo un tigre, nadie te va a detener, nadie. Así que bueno, entonces es una recomendación, ¿ya? Bueno, continuando con el tema de topografía, a ver, si nos fijamos en esta imagen, tenemos una representación de una construcción, ¿no? Básicamente unas paredes, ¿no? Ocurre que parte de la topografía es, bueno, uno de los trabajos que se encuentra en topografía es realizar el famoso replanteo de un elemento diseñado en un programa, ¿sí? Imagina que este programa lo tienes en AutoCAD, o este plano, AutoCAD. Entonces, gracias a la topografía, uno de esos procedimientos es el famoso replanteo. Entonces, mediante replanteo, yo puedo ubicar estos puntos, estas esquinas o vértices, puedo ubicarlos en campo, para que de esa manera pasemos un diseño virtual a un diseño real, básicamente, ¿ya? Entonces, ese es el famoso replanteo, ¿no? Es algo muy común en el tema de topografía, ¿no? No solamente topografía es generar una superficie, sino que también yo puedo replantear un elemento. Y con eso, obviamente, pues puedo hacer el control topográfico de todo, de alguna construcción o de algún elemento diseñado, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esa palabrita, replanteo, es muy importante, ¿ya? Más adelante, no sé si en este curso o en otro que prepare, ya veremos estación total, ¿no? Entonces ahí yo tengo, bueno, cuento con un simulador, por lo tanto podría simular ciertos procedimientos con la estación, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo todo eso, ¿ya? Entonces, recordemos esa palabrita replanteo. Muy bien. Ahora, otro tema importante es el tema de que para que una topografía sea posible, o sea, bueno, se pueda llevar a cabo, yo voy a necesitar de un elemento o de un punto conocido. En realidad necesito de dos puntos conocidos. ¿Qué significa eso? De que en campo, o claro, en el área donde tú vas a trabajar o hacer un levantamiento, yo necesito que existan por lo menos dos puntos monumentados, o quizás solamente dos puntos existentes. ¿A qué me refiero con un punto existente? Me refiero a que si yo tengo un punto aquí, digamos, entonces yo debo conocer sus coordenadas. Por ejemplo, seguramente alguna vez tú escuchaste la palabra, bueno, el plano cartesiano, ¿no? En el cual hay un X, hay un Y, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es poder ubicar. Todo elemento se puede ubicar mediante sus famosas coordenadas, o sea, es decir, un valor en el X y un valor en el Y, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo tengo un puntito en donde voy a hacer mi trabajo y luego de casualidad tengo otro puntito, si yo tengo dos puntitos, yo puedo realizar o puedo estacionar mi equipo y puedo levantar todo lo que yo desee. Y obviamente, pues al levantar todo lo que yo desee, yo voy a generar una superficie, ¿no? Y así básicamente podría generar un plano que voy a mostrarte aquí, que bueno, esperemos que vaya cargando mientras. Y cuando esté listo te mostraré, ¿no? Es decir, a partir de dos puntos que yo me estacione mi equipo aquí en este lado y luego en el otro punto, entonces yo voy a poder generar o dar coordenadas básicamente a todos los puntos que yo desee, ¿sí? Entonces, como yo voy a crear tal cantidad de puntos en toda una superficie, entonces yo voy a obtener algo parecido a esto. Mira,
Esperemos que cargue. Ahí está. Mira. ¿Esto qué son? Las famosísimas curvas de nivel, ¿no? Ahí te das cuenta. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Tú has ido al lugar, has hecho un levantamiento y has generado tantos puntos como para poder darle la forma al terreno, ¿no? Te das cuenta cómo cuando yo giro o roto la vista, se ve claramente cómo está el terreno, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento que te decía, lo que yo hago es estacionar mi equipo en un punto, viso a otro equipo a otro punto conocido, y a partir de ahí genero todas las coordenadas que yo desee. Y luego, mediante un programita, como por ejemplo en este caso el Civil 3D, que es muy usado en topografía, yo puedo generar, desde los puntos puedo generar esta superficie. ¿Listo? Entonces, aquí radica la importancia de conocer los conceptos de topografía. Una vez que tú los domines y complementes esto con un programita, uy, ya pues, ¿qué te digo? Ya vas a estar cañón, ¿no? Vas a ser todo un tigre. O bueno, eso es lo que creo. Entonces, esto vamos a ver en otro curso, ¿ya? Hay un curso que también voy a preparar casi a la par de este curso, que va a ser inicios del Civil 3D. Entonces ahí vamos a avanzar todo, ¿no? A lo largo del tiempo yo ya subía videos, pero ahora voy a hacer un curso un poco más completo, más formal, ¿ya? Así que también lo estaré grabando por aquí y compartiendo algunas sesiones en vivo, ¿ya? Así que, bueno, espero que estén atentos a aquellas personas que siguen estas redes sociales. Bien, entonces, continuemos. A ver. Continuamos con la parte de teoría. Como te dije, este curso va a ser teoría y también campo. Cuando tenga equipos vamos a hacer unas pequeñas actividades en campo. Ahí sí no creo que transmita en vivo, ¿no? Solo lo grabaré y luego lo compartiré por aquí, ¿no? Bien, bueno. Continuando entonces. A ver. Gracias también a la topografía, es que yo puedo realizar algunos cálculos. Como por ejemplo, yo podría realizar un cálculo para poder visualizar un punto que se encuentre a cierta distancia. Aquí sé que es un poco extremo el ejemplo de que yo esté en un punto y vea casi una montaña, un cerro, ya que si nos basamos en equipos, hay una diferente categoría, bueno, rama de equipos. Es como si hubiesen equipos, digamos, de menor alcance, menor precisión, mientras que hay equipos de mayor alcance, mayor precisión. El tema de equipos de menor alcance, vamos a poner aquí, menor alcance, son los famosos teodolitos. Es básicamente un equipo que permite girar en sentido vertical y horizontal, ¿ya? Entonces, esos equipos tienen un alcance limitado, no pueden llegar quizás máximo algunos cientos de metros o hasta 1 kilómetro, o quizás también dependiendo de la marca del equipo. Habría que ver qué marca es, ¿no? Y luego de eso están los equipos pues que son un poquito más avanzados, ¿no? Más avanzados, como el caso de la estación total y otros. Y esos equipos sí te llegan a un par de kilómetros, ¿no?, de distancia, ¿ya? Entonces, este famoso alcance va a depender del equipo. En el tema del Perú, los equipos más que he visto, los mayormente más comunes que he visto, si hablamos de estación total, pues tendremos sin duda a las famosas Leica, estaciones de la marca Leica. Estas son las más comerciales que he visto, ¿no? Quizás sea por su facilidad de manejo, son bastante fáciles de manejar y son muy prácticas, ¿no? En cambio otros equipos es un poquito más complejo. No digo que los demás no sirvan, solamente que su manejo es un poquitito más complejo. Creo que ahí radica la diferencia, ¿ya? Y luego también hay otros equipos todavía un poquito más sofisticados, que son estaciones robóticas y también el famoso GPS diferencial. Entonces cada uno de ellos pues son equipos ya más sofisticados, ¿ya? Entonces, pero todos tienen casi un mismo funcionamiento. ¿De qué? De que tú necesitas 2 puntitos por lo menos, o quizás 1, 2 puntos conocidos, y a partir de ahí yo puedo levantar muchos más. Casi todos comparten ese mismo principio, ¿ya? Otro tema importante aquí
es que muchos de los equipos que te menciono aquí arriba, como por ejemplo el teodolito, la estación GPS, cuentan con esta base triangular o conocido como trípode. Los 3 equipos de teodolito, estación GPS cuentan con un trípode. Por lo tanto, si tú dominas el estacionamiento de uno de los equipos con trípode, los demás te van a ser sencillos, ¿no? Porque tienen el mismo funcionamiento. ¿Ya? Bien, entonces ten en cuenta eso. Listo. Ahora, volviendo un poquito al tema de los principios de topografía o fundamentos de topografía, para poder calcular la coordenada de un punto cualquiera, yo necesito 2 datos. Necesito una distancia y también necesito un ángulo. Entonces necesito esos 2 datos, distancias y ángulos. A partir de eso se genera el cálculo de coordenadas. Bien, entonces lo que vamos a ver en este curso es prácticamente esto. Es decir, vamos a ir viendo procedimiento por procedimiento cómo es que se realiza el cálculo de distancias, cálculo de ángulos, y a partir de eso calcularemos coordenadas, ¿no? Y ya luego de eso pasaremos a temas un poco más complejos, como el caso de poligonales, ¿no? Que es básicamente una secuencia de puntos en los que también se toman los mismos datos, así que no es tan complicado como se escucha o como se ve, ¿no? Así que espero que no se asusten. Espero. Bueno, otro de los temas de topografía es también el delimitado de, bueno, como te dije, de puntos, ¿no? Yo puedo dejar puntos en terreno, ¿sí? Y basta que tú dejes 4 puntos que corresponden a una construcción, algún elemento a diseñarse. A partir de eso, todos aquellos trabajadores que son de construcción netamente, o los conocidos maestros, estos son los que se encargan ya de crear todos los elementos auxiliares, ¿no? Seguramente alguna vez viste ese trabajo de colgar mediante estacas con nylon, ¿no? Con nylon, amarran de estaca a estaca, cuelgan su nylon y a partir de ahí crean un eje que une 2 puntos. Entonces, a partir de eso realizan excavaciones, bueno, hay todo tipo de trabajo que corresponde a la rama de ellos, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo vemos una participación más del tema de topografía, ¿no? en diferentes temas de construcción. De hecho, topografía interviene en casi todas las ingenierías, me atrevería a decir. Por ejemplo, un ingeniero civil necesita topografía, un ingeniero de minas también, geólogo también, hasta incluso un metalurgista o etc. también necesita topografía, porque el dominar temas de planos también tiene cierta relación con topografía. Por lo tanto, pues sí o sí un ingeniero debe dominar temas de planos y por ende el tema de topografía, ¿ya? Así que es una muy buena opción de estudio porque está inmerso en muchas ingenierías. Bien, entonces, como te decía, yo puedo replantear esquinas de una figura y a partir de ahí se realizan todos los diferentes trabajos correspondientes, digamos, a la construcción o diseño, ¿no? Ten en cuenta de que con estos vértices yo podría quizás construir una poza, o construir quizás una carretera, un canal, ¿no? Dependiendo de qué tipo de proyecto sea, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Bien? Muy bien. Ahora pasemos a otro temita de la división de la topografía, porque la topografía también se divide en 2 partes, aunque algunos autores la clasifican o la dividen en 3 partes, ¿ya? Las partes en las que se dividen son la planimetría, que tenemos aquí en la pizarra, ¿sí? Planimetría. Otra parte es la altimetría. ¿Listo? Entonces planimetría y altimetría. Listo. Bien. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Bueno,
a manera resumida, la planimetría es un conjunto de procedimientos para representar elementos en una vista plana, en una vista o un plano horizontal, ¿sí? Mientras que la altimetría es bueno, no diría lo opuesto, sino que es la parte complementaria que se encarga de ver todo el tema de alturas, cotas, ¿sí? Entonces, en esto se divide la famosa topografía, planimetría y altimetría. Ahora veremos, bueno, continuando, ¿sí? Para que estas dos partes de topografía, al trabajar en conjunto, pues yo ya puedo representar diferentes elementos que sean en vista planta o vista perfil o sección. Recuerda que una vista planta es básicamente ver un objeto desde arriba, ¿no? Es como si yo me parara acá arriba. Aquí veo, ¿no?, el cerro o una montaña, una elevación. ¿Cómo yo lo vería desde arriba? Yo lo vería vería una figura plana, ¿no? Si yo veo un cerro, una montaña desde arriba, imagínate que tú vas en un helicóptero, entonces ves desde arriba y ves el objeto plano, es decir, tú desde arriba no puedes diferenciar cuál es la altura de un elemento, porque debido a la vista tú no puedes, ¿no? Entonces, esa es la famosa vista planta, vista en 2D, ¿no? O sea, en este y en norte. Y otro tipo de vista es cuando yo me paro enfrente de un elemento, ¿sí? Y en este caso, pues, al pararme yo enfrente, yo puedo ver ya la altura, ¿no?, de una montaña. Entonces, ahí estaré hablando de una vista frontal. O quizás si yo me paro en este lado de aquí, podría ver el elemento en una vista perfil, ¿sí? Entonces, ambos tipos de vistas son vistas, planta, perfil, sección. Estos tipos de vistas son los más empleados, ¿no? Es por eso que en el tema de planos, siempre todo proyecto te van a pedir que conste de diferentes planos. Te voy a contar un plano en el cual se vea la vista planta y la vista perfil. Siempre te van a pedir eso, ¿no? Imagina que es una carretera, entonces te van a pedir la vista planta y perfil de un trazo de una carretera. Y si fuese de la misma carretera, tú vas a generar sus vistas transversales. Entonces, eso tiene que ir en otro plano aparte, ¿no? Bueno, normalmente lo manejan así, ¿no? Una vista planta aquí, una vista perfil, plano 1, y el otro plano, en solo una vista va a ir todo. ¿A qué me refiero con todo? A que van a ir todas las secciones transversales correspondientes a este diseño. Bien, hasta ahí creo que es algo sencillo, creo yo. Muy bien, entonces tengamos en cuenta todo esto. Bueno, entonces planimetría era procedimientos en planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la otra parte? Pues altimetría, como te decía, procedimientos para poder representar alturas, perfiles. De esto de aquí, la planimetría se va a encargar entonces de la vista planta, ¿sí? Y mientras que del otro lado, la altimetría se va a encargar de ¿qué? De la vista de perfil y de la vista de secciones transversales. Esa sería más o menos la distribución, ¿no?, de cada uno de ellos. Bien, entonces tengamos en cuenta esto, ¿ya? Ahora, ¿qué es un perfil longitudinal, ¿no? Por ejemplo, aquí puse perfil longitudinal. Mira, si yo me paro en la parte de aquí, ahí estoy, y veo el cerro, ¿cómo yo vería al cerro? Yo lo vería más o menos así, ¿no? Como sube, 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 baja, 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 baja. Algo así, ¿no? Se vería el cerro. Entonces, esta es una vista de perfil longitudinal porque yo estoy creando aquí un eje y a partir de ese eje la montaña o la elevación se vería de esa manera, ¿sí? Entonces diríamos que el eje está por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, esa es una vista perfil longitudinal. ¿Bien? ¿Y qué sería entonces el otro término, sección transversal? Pues sería una vista perpendicular a mi perfil longitudinal, ¿sí? Entonces, si yo me parase aquí
y yo viese mi cerrito, ¿cómo lo vería en esta sección número 1? Lo vería quizás un poco más pequeño, ¿no? Ahí está. Si estuviese en la sección número 2, debido aquí a la altura, pues ya se vería un poco más alto, ¿no? Algo así. En la sección número 3, ¿cómo se vería el cerro? De igual manera, ¿no? Y así, entonces todos estos dibujos que se hacen, pues son secciones transversales o perpendiculares a mi perfil longitudinal. Entonces, para esto requiero altimetría, ¿ya? Otro tema también que vamos a ver en otro curso, que también voy a preparar pero más adelante, es también ya enfocarnos en altimetría, ¿sí? Es decir, el curso de ahora se va a enfocar más en planimetría. Así que altimetría vamos a verlo en otro curso porque también es un tema amplio, ¿no? Puedo ver muchas cosas, puedo crear perfiles, secciones, todo el tema, ¿no? Es un temita amplio. En cambio, en planimetría vamos a centrarnos netamente en curvas de nivel, hacer levantamientos y todo ello. Bien, entonces tengamos en cuenta todo eso. ¿Listo? Muy bien. Continuemos entonces. A ver. Bien. Para esto, una vez que trabaja la planimetría y la altimetría en conjunto, existe una tercera definición, básicamente, o una tercera parte de la topografía. Pero esta topografía solo la consideran algunos autores, ¿no? Que básicamente le dicen topografía integral, ¿no? En este caso, la topografía integral es la unión o el trabajo en conjunto de la planimetría y altimetría. Pero digamos que no es tan empleado ese término, ¿no? Repito, algunos autores lo consideran, otros no tanto. Entonces, si tú ya conoces lo que es planimetría o te queda claro, y la altimetría, con esos dos tú ya puedes realizar prácticamente todo. Bueno, o tienes ya los conceptos generales para poder entender todo lo que es topografía. Bueno, pero nuevamente, topografía integral sería el trabajo en conjunto de los dos, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, el anterior montaña, cerro que estábamos viendo, que estaba aquí, ¿sí? ¿Cómo yo lo vería en una vista planta? Entonces lo vería mediante curvas de nivel, y cada curva de nivel tendría un numerito al lado que me indica su elevación. Es por eso que, por ejemplo, aquí la curva que está más hacia afuera, por así decirlo, tiene un valor de 10. Luego la otra tiene 20, 30. Quiere decir que cada curva está aumentando su elevación a medida que se aproxima al centro. Y al hacer eso, es prácticamente algo así, ¿no? Si lo dibujo en 3D sería más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? Se dibuja algo así. Entonces, esa es la famosa representación de las curvas de nivel, ¿ya? Para esto, recuerda que hay diferentes programas que te mencioné en un inicio, ¿no? Eso también vamos a verlo, no en este curso, pero vamos a ver otros cursos de Civil o de QGIS o ArcGIS enfocados en eso, ¿no? Vamos a ver todo eso. Así que bueno, hay un largo camino por recorrer. Muy bien, continuemos entonces, hasta que se me seque la garganta, porque ya mucho hablar a veces cansa. Bueno, ahora hablemos del tema de cuál es su importancia entonces en la ingeniería, ¿no? Como te mencioné anteriormente, la topografía tiene muchas intervenciones en ingeniería, en diferentes tipos, civil, de minas, geólogo, mecánico, etc., ¿ya? Entonces, en estos trabajos de ingeniería, consta de diferentes etapas. Es por eso que, por ejemplo, una etapa es la etapa de estudio, en el cual básicamente se empieza, digamos, o son los indicios de un proyecto, en el cual ya se va elaborando, bueno, un plano, un expediente. Recuerda que un expediente es un resumen, ¿no? Es como un informe, pero súper detallado de algo que se va a realizar, ¿no? Entonces para eso pues se tiene que hacer todo un proyecto de inversión y todo ello, ¿no? Es un tema amplio. Pero una vez que se aprueba el proyecto, pues se pasa a la parte técnica o a la parte de campo. Entonces, lo primero que se hace una vez aprobado un proyecto es realizar una representación del terreno,
o de porción de tierra. Y pues, ¿cómo intervenimos nosotros los que son de topografía? Pues dando esa representación inicial del terreno. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues vamos con nuestros equipitos, ¿sí? Ahí estoy yo, aquí está mi equipito. Vamos al lugar y tomamos diferentes medidas de diferentes puntos y logramos ¿qué? Logramos algo como esto, ¿no? Una representación de una superficie, ¿sí? Entonces, una vez lograda esta representación de la superficie, ahí recién el ingeniero encargado va a realizar el detalle o el estudio, ¿no? De todo lo que se va a realizar. Porque él ya tiene la información gráfica, tiene esta información gráfica. Entonces solamente él se va a encargar de dibujar sobre esta información, ¿no? Entonces él pone vista planta, ender ahí y trabaja sobre esto, ¿no? Dice ya, entonces en esta parte se va a diseñar, digamos, el campamento, ¿no? En esta otra parte se va a emplear para tal tema. Y básicamente eso, ¿ya? Aquí voy a ocultar todos los puntos para que no se vean y todos a trabajar en base a esta superficie. Lo mismo ocurre para varios proyectos, ¿no? Todos parten de esto, ¿ya? Bien, tengamos entonces en cuenta eso. Entonces, una vez que el especialista determina el proyecto y todo ello, entonces va a requerir que su diseño elaborado aquí sea llevado a campo, ¿no? Entonces nuevamente va a comunicarse con el topógrafo, va a llamarlo y bueno, ¿no? Y va a encargarle, va a darle el plano y todo ello para que haga el respectivo replanteo. Y ahí también, pues, como te das cuenta, interviene la topografía, ¿no? Entonces, te das cuenta que la topografía interviene, digamos, antes de que se haga el proyecto y luego cuando va a iniciarse la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, participa en diferentes etapas, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a la etapa que te decía de ejecución. Entonces, es lo que te comenté. Una vez que se tenga el diseño hecho por un especialista o consultor etc., entonces se va a campo y como tú ves aquí en esta imagen, se tienen a delimitar todos los límites. Bueno, claro, delimitar los límites o marcar, ya, mejor otra palabra, marcar los límites de todo el diseño a realizar. Entonces, eso se marca, ¿no? Mediante pequeñas estacas, puntos. Ahí, como te decía, lo más común es que los maestros de obra claven estacas. Tú como topógrafo te encargas de alinear la estaca para que coincida en el punto. Ellos amarran su nylon de estaca a estaca y de ahí dejan caer cal, ¿no? Cal o algún elemento que marque el piso para que se pueda ver de esta manera, ¿no? El elemento más común que he visto ha sido cal. En otros casos, muy raros, he visto que colocan incluso con los mismos ladrillos, los trituran, ¿no? Generan ese polvo. Pero el tema es que a veces también se confunde con el terreno, ¿no? Es una desventaja. Lo más común es cal, es lo más común. Bueno, entonces se delimita todo el área en campo, ¿sí? Y luego de eso, pues, ya los demás proceden a hacer su trabajo, que sería el construir, excavar, etc. Y recuerda también que cada uno de los vértices o de las esquinitas corresponde a una ubicación, es decir, una ubicación en el este, el norte y el Z. Y tú como topografía tienes que encargarte de ¿qué? De que esa ubicación se mantenga lo más posible. Para el tema de ubicación del este y del norte, basta con que la estaca mantenga su posición, ¿no? Pero si es en el tema del Z o de la altura, entonces en ese caso existe un proceso llamado plantillado, que es básicamente excavar, ¿no? Excavar el lugar y llegar a la cota que yo deseo. Entonces, hay diferentes etapas, ¿no? De un trabajo para estos casos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, una vez que entonces se hace ya la construcción, bueno, la ejecución que diga, ahora pasemos a las etapas de un levantamiento topográfico. Es decir, primero vimos que constan de algunas etapas.
el levantamiento, ¿sí? Ahora veamos que dentro del levantamiento topográfico hay diferentes etapas también. Por ejemplo, tenemos la etapa de levantamiento, o bueno, perdón, la etapa de reconocimiento. Uy, disculpa, aquí creo que se ha lentejeado un poquito. Mucha presión, creo. Vamos a ver. Entonces, te decía, tenemos la etapa de reconocimiento de terreno y plan de trabajo. Es decir, una vez que a ti te encargan realizar un levantamiento de un área, tú procedes a esta etapa, en la cual yo tengo que analizar el terreno. Es decir, yo voy al terreno, observo, y como ya, bueno, tengo experiencia, tengo el criterio, yo puedo definir cuánto es que me va a tomar realizar dicho trabajo. Para eso sí es importante, ¿no?, el tema de experiencia o haber visto siquiera un caso, porque muchas veces si eres tú inexperto y vas a un lugar o no tienes mucha experiencia, pues fácilmente puedes cometer el error de cobrar muy poquito para lo que te va a demandar mucho tiempo. Recuerda que esto es prácticamente un servicio que tú brindas, es decir, que tú debes buscar tu beneficio, ¿no? Entonces, tienes que evaluar esa situación. Tienes que buscar un lugar, o mejor dicho, tienes que evaluar el lugar y definir cuánto es el monto apropiado para eso, ¿no? Tienes que definir eso. Es muy importante. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy a campo, evalúo eso. Evalúo cuánto me va a demorar. Evalúo también un plan de trabajo. Y sobre todo también yo debo evaluar el lugar, digamos, por ejemplo, si el lugar, digamos, es como este, ¿no? Digamos que es así. Entonces, si el lugar es de esta manera, entonces yo tengo que evaluar en qué lugares yo voy a colocar un punto para poder luego continuar un levantamiento. ¿Sí? Ahí está el tema de costos y presupuestos. Claro, sí, es... En la etapa de plan de trabajo está pues el tema de costos y presupuestos, ¿no? Para eso también lo recomendable es manejar plantillas de Excel, ¿sí? Te recomiendo bastante que tú tengas tu plantilla de Excel ya hecha. Aquí. Recuerdo que yo tenía una, pero no la tengo ahora, pero voy a buscarla. Y en esta plantilla de Excel, pues manejar prácticamente todos los elementos que tú vas a emplear. Colocar una lista, digamos, yo necesito un asistente, un ayudante. Entonces pones ahí, pones su costo por día, ¿no? Y ahí, y todo tú hayas un costo final por día, o quizás por hora, ¿no? Habría que ver. Y luego, en base a ese costo por día, yo puedo determinar cuánto es lo que voy a necesitar en, digamos, en 5 días, ¿no? Pero recuerda que estos costos, pues, tienen que involucrar todo lo que tú vas a usar. Todo. No se te puede escapar nada, porque pues obviamente eso va a salir de tu bolsillo, porque tú vas a dar el servicio, ¿ya? Estamos centrándonos, digamos, en un caso en el cual tú eres independiente, por lo tanto tienes que encargarte tú de hacer tu evaluación de costos y presupuestos, ¿sí? Y ya luego, en base a que estos costos estén bien hechos, tú ya puedes dar un costo general del servicio. Obviamente ahí tienes que incluirle, pues, ¿no?, lo que tú quieres ganar. Si tú, digamos, quieres ganar 200 soles por día, entonces tú sumas a tu presupuesto 200 tantos por día y ya tendrías una idea del monto, ¿no? Y de esa manera pues vas a generar tu dinero. es la mejor manera de planificar esto. Bueno, ahora les decía, ¿no? Si yo voy a campo, aparte de planificar costos, todo eso, también yo debo planificar, ¿no?, cuáles son los puntos más estratégicos para poder abarcar gran cantidad del área. Porque recuerda que tu equipo se va a ubicar en uno de los puntos del terreno. Y la pregunta es, imagina el terreno de aquí, imagínalo, ¿sí? O obsérvalo, ¿Qué punto sería el más útil aquí? Lo más útil quizás podría ser un punto alto, ¿no? Los puntos en los lugares más altos, ya que de ahí se podría ver casi toda la parte de abajo. O quizás también sería un punto en la parte inferior para ver algún punto específico o algún elemento que tú quieras resaltar. Entonces, toda esa ubicación o esa planificación de futuros puntos se ve en esta etapa de levantamiento de... reconocimiento de campo. Todo se ve ahí, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta de todo ello.
Esto ya pues te va a poder dar una idea clara de cuántos te va a demorar, cuántos estudiantes necesitas y todo eso. Así que ten en cuenta todo ello, es una gran recomendación. Claro que ahora estamos comenzando, aprendiendo recién, ¿no? Pero cuando llegue el momento de que tú brindes un servicio, ahí sí necesitas conocer muchas cosas, ¿no? Para que no cometas el error de cobrar menos de lo que debería, porque ahí pues tú mismo te vas a la quiebra, ¿no? Así que, bueno, eso es todo un tema amplio, es todo un tema amplio, ¿ya? Muy bien. Ahora pasemos a la etapa de, bueno, de trabajo de campo. Y una vez entonces que yo fui al terreno, planifiqué todo eso, entonces en la etapa de trabajo de campo yo solamente llevo a cabo pues todo lo que he planificado. ¿A qué me refiero con eso? A que yo voy con mi equipo, con mi ayudante, y procedo a tomar medidas de todo el lugar para finalmente obtener esto, ¿no? Esta famosa representación mediante un software. Listo, ¿sí? Es por eso que ahí también se toman distancias, ángulos horizontales, verticales, desnivel entre puntos. Quizás este término desnivel entre puntos te sea algo nuevo, no es posible. Básicamente es como dice la palabra, desnivel. Imagina que un punto tiene una cota tantas y otro punto está debajo, digamos. Entonces el desnivel, ¿qué sería? La diferencia de altura o elevación que hay entre ambos, ¿no? Eso es desnivel, ¿no? Quizás si tú lo escuchas ahora es un término nuevo, pero básicamente es esto, ¿no? Así que no es cosa del otro mundo, no es complicado, ¿ya? Igual esto vamos a ver también en otro curso netamente de altimetría. Bien, entonces entendamos que el trabajo de campo consiste en realizar todo lo planificado. Muy bien. Entonces ya tenemos definido las etapas, ¿no?, de levantamiento, ¿sí? Otro tema importante aquí en el tema de campo es, digamos, la manera en la que tú vas a apuntar la información, ¿sí? Es por eso que existen unas famosas libretas de campo, que voy a mostrar aquí una vez para que tengas la idea. ¿Ya? Libreta de campo topografía, voy a ponerle un ratito a ver. Y esta es la famosa libreta de campo de topografía. Bueno, es muy parecida a esta de aquí, ¿no? Y es más o menos así como esta, más o menos, ¿ya? Ojo, solamente es un modelo de libreta, no quiere decir que si yo no tengo esto yo no puedo hacer un levantamiento, ¿no? En la vida. Esto solamente es un modelo de libreta. ¿Y qué consiste este modelo? Te dice de que en la parte izquierda va a ir la información en columnas, que pueden ser los datos que tú tomas, como por ejemplo distancias, ángulos, todo ello. Y en la parte derecha va a ir un croquis. ¿Y qué es un croquis? Es una representación generalmente a mano alzada de alguna área. Digamos, a ver, digamos que en esta superficie de aquí existen algunos lotes, digamos, ¿no? Entonces, yo a mano alzada hago la representación de todo eso. Es decir, en mi hojita dibujo, ¿no?, tal cual lo que veo en el campo, ¿ya? Entonces, esa famosa etapa es el famoso croquis. Entonces, en mi libreta yo debo colocar eso. En la parte izquierda, al contener columnas, yo coloco la información de datos, o sea, datos de ángulos, distancias y otros. Mientras que a la derecha hago un pequeño croquis. Es por eso que esta parte de la derecha de tu libreta tiene esa parte cuadriculada, como tú ves, ¿no? Entonces, ahí es el lugar propicio para poder realizar el croquis, o el famoso croquis. Bien. Dentro del croquis hay una recomendación importante, que es el tema de dibujar también la referencia al norte, ¿no? Porque aquí es importante que yo coloque dónde está el norte y en base a eso hacer mi croquis lo más orientado posible. Recuerda que es un dibujo a mano alzada, por lo tanto, solo se procura que sea algo preciso, ¿no? Obviamente mano alzada no puedes realizar medidas porque no sabes exactamente dónde está el norte, pero debes colocar una referencia para que aquella persona que revise tu libreta
pueda entender claramente qué es lo que tú estás mostrando, ¿sí? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta esa recomendación. A ver. Pasemos entonces, bueno, aquí está lo que te decía, ¿no? La cara izquierda es para eso y la carta derecha es para lo otro. Bien. Ahora entonces pasemos con la... Bueno, aquí justo que tenía el modelo, ¿no? Me había olvidado. Pero bueno, aquí entonces tengo el modelo de la libreta. Entonces, como te das cuenta, aquí hay columnas, ¿no? En la parte izquierda hay columnas de información. Y en la parte derecha hay un famoso croquis. ¿Listo? Entonces, otros datos adicionales que suele colocarse en la libreta son los datos que estoy señalando aquí arriba. Como tú vas a ir como operador de un equipo, bueno, con tu libreta que diga, entonces es importante que tú detalles información. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto estoy haciendo? ¿Cuál es el lugar? La fecha, temperatura, no es tan recurrente anotarlo, pero bueno, puede ser. Pero lo que sí es importante es el tema de las personas que intervienen y cuál es la función de dicha persona. ¿Y por qué es importante eso? Pues con unas la palabra para poder saber, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Es para echarle todo el pato a esa persona o toda la culpa a esa persona, porque si algo sale mal, entonces entonces el operador fue tal persona. Bueno, aunque es básicamente un tema de distribución de funciones, ¿ya? No es tanto echar la culpa, no, pero también en parte es eso, pero en parte es conocer quién distribuyó tales funciones a tal persona. Entonces ese es un tema importante en la libreta, anotar cuál es la distribución de funciones. ¿Sí? Y bueno, y aquí como tú ves, pues se colocan, ¿no?, los puntos, se colocan unas lecturas atrás, adelante, que vamos a ir viendo más adelante, no te preocupes. Vamos entonces a anotar cierta información en diferentes columnas, como tú puedes verlo aquí. Repito, quizás esta L mayúscula, esta L minúscula, te suene raro, ¿no? Pero es básicamente una lectura hacia atrás y una lectura hacia adelante. Repito, quizás te suene raro ahora, pero con el pasar de las clases y también cuando yo explique algo de manera física, una grabación, entonces ahí creo que te va a quedar más claro. Bien, continuemos entonces. Y vamos a terminar esta parte, por lo menos. Bueno, entonces, otra etapa del levantamiento topográfico. Recuerda que la primera etapa, ¿cuál era? La primera era reconocimiento de campo. La primera etapa. La segunda era tema de trabajo de campo. Claro, primero es reconocimiento de campo, el otro es trabajo de campo y el último es el trabajo de gabinete. Bien, entonces este trabajo de gabinete es la tercera etapa en la que, una vez que yo he ido a campo, recopilo toda la información necesaria, ¿sí?, como distancias, ángulos, desniveles, etc, etc, etc. Entonces, una vez que yo recopilo toda esa información, entonces tengo que realizar ciertos cálculos, como por ejemplo calcular las coordenadas de algún punto, si fuese necesario, o si no, calcular áreas, calcular perímetros, etc. ¿Sí? Entonces se puede definir que gabinete es una etapa de volver a una oficina y realizar diferentes cálculos, ¿sí? Pero otro tema importante aquí también en el tema de oficina es la famosa elaboración de planos. Es decir, que una vez que yo tenga mi información, la proceso y genero planos como este. Aunque en realidad esto no sería todavía un plano, ¿no? Solamente es una representación gráfica. Entonces lo que yo debo hacer es ir a mi hoja de impresión y aquí, ¿no? Y aquí comenzar a dibujar mi planito. Y una vez que yo termine el plano, pues ahí se terminará la etapa de gabinete. Bien. Entonces, en resumen, esas son las tres etapas de levantamiento topográfico. A ver, si no me equivoco, aquí hay unos gráficos
que te van a ayudar a entender, ¿no? Estas etapas. A ver, centrémonos en la etapa de reconocimiento de terreno. ¿Qué se hacía ahí? Se visita el terreno, ¿no? Otra etapa que, bueno, quizás no lo expliqué, es también hacer preguntas a los lugareños, porque pues obviamente la persona que vive ahí te puede facilitar, ¿no? Cómo llegar al lugar y todo eso. Otra etapa inmersa en todo esto de reconocimiento de terreno es la búsqueda de planos existentes. Pues yo debo ver, quizás existe un plano ya del lugar, ¿no? Y quizás yo pueda emplearlo para hacer mi nuevo levantamiento. O mejor aún, ¿no? Solamente yo lo reuso. Aunque no, eso no es lo correcto, pero puede ser un caso que quizás el plano lo puedas reutilizar. Quizás, ¿no? Si es que tú ves que en campo no ha variado nada, pues puedes reutilizarlo. Pero es muy raro, ¿no? Siempre, en todo lugar siempre varía algo de la topografía, ¿no? Es muy difícil que todo se mantenga igual. Pero bueno, podría pasar, ¿ya? Y luego que tengo todo esto, hago un análisis, ¿no? Y digo, ya, entonces, en base a todo lo que he observado, yo digo que levantar toda esta zona me tomará pues unos 5 días, digamos. Listo. Y a la vez que planifiqué mis 5 días, pues planifiqué que los puntos se van a ubicar en tales lugares, ¿no? Porque son los lugares más altos y convenientes. Bien, entonces ahí termina mi etapa de reconocimiento de terreno y plan de trabajo. Luego de eso, pasamos a un trabajo en campo, que te comenté, ¿sí? Entonces en el campo, ¿qué hacía? Medía ángulos, distancias, desniveles, y todo ello lo hacía o lo anotaba en mi libretita de campo, ¿no? Y en una parte recuerda que iban los datos y en la otra cara iba el croquis. Y ya por último estaba la etapa de gabinete, que es la de etapa de cálculos matemáticos. Aquí hay una parte importante que no la expliqué antes, pero aquí está la palabra decisión. ¿A qué se refiere esto? Dentro de topografía, yo tengo que construir básicamente poligonales, o básicamente una secuencia de puntos en la cual el equipo mismo o los cálculos me van a dar un pequeño error de cierre. Repito, quizás ahora no sea complicado entender esto, pero todo tipo de levantamiento tiende a tener un error, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es averiguar ese error, que puede ser un error quizás en milímetros, que sería lo apropiado, sería lo genial. No debería llegar a metros, jamás, no debería, pero bueno. Entonces una vez que se define el tema de ese famoso error, entonces gracias a eso yo decido si es que lo que yo he hecho está bien o está mal. Si en caso mi error supera pues a la tolerancia, o digamos al error límite que debo cometer, digamos que el error límite es 10 centímetros, digamos, entonces, pero mi error llega a 15 centímetros. Repito, mi máximo error, o conocido como tolerancia, es digamos 10 centímetros. Pero yo por azares de la vida lo supero unos 15. Entonces ahí caballero, bueno, entonces lo recomendable o lo necesario es que se vuelva a hacer el trabajo para conseguir una precisión menor. Ojo, es necesario hacerlo, no basta con la palabra prohibida, que es mandrake, no es muy recomendable, porque eso a la larga también te genera fallas, ¿no? Así que lo correcto sería hacer el trabajo de nuevo. Pero es por eso que la única forma de evitar todo eso es, cuando tú realizas el trabajo, tienes que realizarlo bien, ¿no? Tienes que realizarlo lo mejor que puedas. Te tomas tu tiempo, estacionas tu equipo de manera correcta y vas a evitar estos posibles problemas, ¿no?, que pueden presentarse. Si supieran cuántas veces también se me presentó a mí cuando inicié. Si supieran. Bueno, ya entonces. Entonces ahí terminamos la parte de etapas de levantamiento. Ahora vamos a continuar con la teoría, que creo que cuánto me falta. Bueno, la verdad es un montón estas diapos, ¿no? Es un montonal. Son casi 400 diapositivas. Estamos creo en la 10, creo yo. Creo, no sé. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando poco a poquito.
A ver. Entonces, vamos a ver la siguiente parte, que es clases de levantamiento topográfico. Bien. Entonces, en este caso, se tiene que detallar que en topografía puede haber diferentes tipos de levantamiento. Es decir, no solamente hay levantamientos levantamientos de campo que se enfoquen en diferentes temas. Por ejemplo, tenemos levantamientos catastrales. Entonces, ¿qué son los levantamientos catastrales? Para eso hay que entender, ¿no?, la palabra catastro. Muchas veces se confunde un poco la palabra catastro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo escuchaba que algunas personas, ¿no?, decían catastro solamente es el mapa, o sea, una representación de lotes. Es cierto, pero a la vez también no. Bueno, quizás es una definición algo incompleta. La palabra catastro, ¿sí?, ¿qué hace referencia? Hace referencia al conjunto de dos datos o dos tipos de información. Una información gráfica y una información conocida como alfanumérica. ¿Pero qué es de alfanumérica? Es básicamente una base de datos de un lote o de un predio. Eso es, no es ni más ni menos. ¿Y qué es la información gráfica? Pues la información gráfica sería los planitos, ¿no?, los famosos planitos. Entonces, entendamos que catastro conlleva los dos. No solamente es la información gráfica, sino también es la información alfanumérica. ¿Listo? Y obviamente, pues centrándonos, bueno, nosotros como topografía nos centramos en la parte de la información gráfica, porque cuando nosotros hacemos un levantamiento obtenemos una información gráfica, ¿no? Es por eso que topografía en catastro más que todo se va a encargar en información gráfica. ¿Y qué es lo que necesita o qué es lo que contiene esta información gráfica? Pues va a contener los límites de áreas, propiedades, etc. Límite de áreas, propiedades, un montón. Más que todo límites, ¿sí? Entonces, un levantamiento catastral consiste en eso. Su objeto es definir límites de áreas y propiedades. Muy bien. Ahora pasemos a otro tipo de levantamiento, que es el levantamiento para construcción. Bueno, en este caso lo que se hace es ubicar, ¿no?, aquellos puntos necesarios para una construcción, ¿no? Por ejemplo, para las casapatas, columnas, etc. Es decir, se ubican los puntos, ¿sí? Se ubican los puntos y a partir de eso, ¿no?, se realizan los muros, zapatas, bueno, etc., ¿no? Entonces se realizan las excavaciones y todo ello. Nuestro objetivo es favorecer el proceso de construcción. Bien. Otro tipo de levantamientos son los de vías de comunicación. Por ejemplo, para poder comunicar un distrito con otro distrito, ¿qué necesito? Una carretera, ¿verdad? Entonces, pues la carretera va a estar inmerso o es definido como una vía de comunicación, y por lo tanto va a requerir el tema de topografía para que eso sea posible, ¿sí? Es por eso que en estos tipos de vías de comunicación pueden estar carreteras, canales, ferrocarriles y muchas otras más vías de comunicación. Muy bien. Entonces, continuemos con los siguientes tipos de levantamiento, que creo que me falta un poquito más. Ya acaba, creo. Creo que justamente hasta aquí llegamos, creo, el día de hoy, porque ya se me cansó un poquito la vez. Bueno, entonces, pasemos con clases de levantamiento topográfico. Bueno, estábamos viendo entonces ahora los trabajos subterráneos. A ver. Cuando hablamos de trabajos subterráneos, como dice la palabra, no es un trabajo bajo la superficie terrestre. ¿Y esto qué puede conllevar? Son los famosos túneles o socavón en minería, ¿no? Ahí también hay todo un tema amplio, la verdad. No es tan sencillo solamente decir túneles, ¿no? Cada túnel tiene un nombre, cada túnel tiene un propósito, una función, ¿no? Así que si alguna vez tú vas a una empresa minera y tú cometes cometes el error, el pecado mortal de decir que todos son túneles, pues no, créeme, es una
Es todo un tema de estudio, es un temita amplio, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta de que esos famosos excavaciones, ¿no? Son trabajos subterráneos. Y pues en esos casos también se requiere topografía, porque se necesita la representación de esas excavaciones, ¿sí? Otra parte que si bien se emplea para minas son los trabajos subterráneos, otra parte también son netamente para túneles. Pero ojo, este caso yo me refiero para túneles, me refiero a que por ejemplo, si yo tengo una carretera en cierta parte y la carretera ya no va a ser posible debido a una montaña, cerro, etc. Entonces, ¿qué necesito ahí? Hacer un túnel. Entonces me veré obligado a construir un túnel que pase o que atraviese, ¿no?, una estructura de la superficie. Entonces, en ese caso sí puedo decir que es solo un túnel, ¿no? Porque está atravesando todo. Bien. Entonces, luego otro tipo de levantamientos son los hidrográficos, que básicamente es ver el fondo del relieve de algunas estructuras, como por ejemplo, bueno, de algunas formaciones o elementos como lagos, ríos, océanos. Es decir, yo tengo aquí, digamos, el espejo de agua, ¿sí? Y lo que hace mi levantamiento es ver la parte del fondo, ¿no? Para eso se emplean básicamente unos barquitos, así pequeños, unos barcos pequeños que van con su GPS aquí. Y a partir de eso tiene una ecosonda, que es básicamente un accesorio, que es como si disparara señales, ¿no?, hasta que llegase al fondo del mar. Y lo que se obtiene es algo muy parecido, o bueno, lo mismo a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, su propósito en este caso es obtener el levantamiento de los fondos, ¿no?, de los ríos, lagos, etc. ¿Listo? Y luego, el último tipo de levantamiento, que sería el levantamiento topográfico propiamente dicho, que en este caso sería realizar el levantamiento de un terreno. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de localizar elementos naturales y artificiales. ¿Qué serían los elementos naturales? Pues los elementos formados por la misma superficie terrestre, como por ejemplo una pequeña lomada, una pequeña depresión, incluso quizás ubicar árboles, o quizás zonas que estén rodeadas de tal elemento, quizás un lago, etc. Son elementos artificiales, perdón, naturales, que diga naturales. Y los otros elementos serían los artificiales. En este caso podría ser las construcciones, elementos diseñados, lotes, n elementos diseñados por el hombre. Esos serían los famosos elementos artificiales. ¿Bien? Entonces, hasta ahí se comprenden los tipos de levantamiento topográfico. Como tú has visto, hemos visto varios, ¿no?, el día de hoy. Entonces, vamos a tener en cuenta todo eso, ¿ya? Bueno, aquí todavía falta un par de temas que vamos a ver en la siguiente reunión, ¿sí? Y luego de eso ya pues procederemos a hacer algunos cálculos, ¿no?, como tú ves aquí, ¿sí? Y ya luego de todo eso pues alguna grabación en el tema de actividad de campo, más cálculos, y bueno, vamos a ver muchos temas en todo este curso. Muy bien, entonces aquí nos quedaríamos el día de hoy. Quizás me anime a grabar más rato, porque aún son las 10. Bueno, ya estaré entonces continuando este video en vivo, ¿no?, si fuese más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso veríamos por el momento. ¿Listo? Muy bien, entonces como tema complementario, bueno, continuando con esta parte de la teoría, vamos a hablar de algunos, digamos, entes o cargos importantes en el tema de topografía. Bien, para ello entonces debemos entender lo siguiente. En todo tipo de trabajo van a existir, bueno, obviamente un proyectista, un ingeniero, un arquitecto quizás, ¿no?,
que debería tener los conocimientos de topografía para poder realizar algún diseño. Y digo aquí la palabra debería porque, bueno, debería ser así. Pero ocurre que a veces el ingeniero no está tan al tanto de todo lo que es topografía, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en cuenta de que pues en topografía nadie debería saber más que tú, en un trabajo, ¿no? Entonces ten en cuenta eso, ¿ya? Entonces tú puedes tener una breve o quizás una gran participación en el tema de topografía, ayudando a las demás personas para que comprendan todos los trabajos que tú debes realizar. Bien, entonces tengamos en cuenta ello. Luego está pues el famoso topógrafo, que es básicamente una persona que se encarga o que es dirigido por un ingeniero, ¿no? Aquí hay una palabra ingeniero topógrafo. Bueno, en algunos países sí se ha considerado esa carrera de ingeniería topográfica, ¿ya? Bueno, solo digo en algunos porque no son conocidos en todos, ¿no? Pero básicamente es una persona que cumple el estudio de 5 años de la carrera, por lo tanto tiene más experiencia, ¿no? En fin. Y bueno, ya que te doy algunos temas de valores, ¿no? Esta parte sí no voy a recalcarla porque no hay mucho que mencionar. Por ejemplo, obviamente debe ser una persona honesta, confiada, trabajo en equipo, etc., ¿no? Pero aquí este puntito sí lo considero muy importante, porque aquí te menciona que debe tener ciertos conocimientos de álgebra, geometría y trigonometría. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos de los cálculos que se hacen necesitan geometría y trigonometría. Necesitan de todo ello. Si no, te va a ser pues muy complicado quizás entender. Pero tampoco te asustes, tampoco creas que necesitas ser un experto en álgebra, geometría y trigonometría. De hecho, yo tampoco lo soy, no soy un experto en esos temas porque son temas también amplios, ¿no? Pero por lo menos procura saber lo básico y necesario. Solo eso, no necesito que profundices mucho en esos temas. ¿Bien? Y bueno, otra palabra importante es ser constante en actualización. Recuerda que, como te mencioné, hay equipos que han ido, digamos, evolucionando de alguna manera. Entonces, cada vez se van generando, o bueno, se van creando, ¿no? Innovando equipos. Es por eso que hay que mantener una actualización de todo esto, ¿ya? Quizás de aquí a unos años, varios años, el Civil 3D ya no sea el boom que es ahora en topografía. Entonces, habría que estar actualizados en ese tema, ¿ya? Y otra palabra aquí también es el tema de ser muy cauteloso con los equipos topográficos. Esa es una recomendación general, ¿no? Si tú vas a trabajar en topografía, recuerda que a tus manos vas a tener a tu disposición un equipo de topografía que su precio pues es un poco, bueno, ¿qué digo poco? Puede ser muy elevado. Entonces tú debes procurar ser muy cauteloso con los equipos, ¿no? Tratarlos de la mejor manera posible, hacer sus respectivos cuidados, mantenimientos, etc., ya que prácticamente es tu herramienta de trabajo, ¿no? Si no lo tienes, pues no puedes simplemente trabajar, ¿ya? Son las recomendaciones generales, ¿no? Y ya por último tenemos que otra parte importante de la topografía serían los mismos equipos. Entonces, es por eso que debemos de proceder a tener un alto cuidado para que el equipo cumpla con una adecuada precisión. Recuerda que la precisión es el famoso error que te mencioné, es decir, al hacer un levantamiento yo puedo hallar un error cometido. Entonces, yo debo procurar que ese error sea el menor posible, ¿no? Entonces, esa es la idea general de este punto, ¿no? Tener cuidado de los equipos para que simplemente todo trabaje bien y no haya ningún problema. Y obviamente pues no haya ningún contratiempo al momento de culminar un trabajo. ¿Listo? Bien. Aquí hay un tema importante llamado puntos topográficos. Bien.
Este punto sí es importante. Aquí sí debo explicarte algunas cosas. Por ejemplo, en todo tipo de trabajo topográfico se van a presentar dos tipos de puntos, unos permanentes y otros temporales. Bien, ¿y qué es un punto permanente? Un punto permanente es aquel punto que en el campo ya ha sido situado o ubicado de una manera mucho más fija, por así decirlo. Por ejemplo, que exista cierto monumento de concreto y en la parte de arriba ya figure una pequeña placa o elemento que señale el punto. ¿Sí? Básicamente eso, ¿no? Más o menos así, ¿no? Un pequeño muro de concreto y ahí está el punto. ¿Sí? Entonces, ese es un punto ya permanente porque, bueno, ha sido monumentado y dispuesto de esta manera. ¿Ya? Y estos puntos son los que se colocan, pues, ¿no?, en las partes más estratégicas posibles para poder realizar un levantamiento, que pueden ser los puntos más altos, puntos más bajos, dependiendo, ¿no? Pero siempre se busca el lugar más estratégico. Luego tenemos los puntos topográficos temporales. Para esos, por ejemplo, es necesario, bueno, son puntos que se crean a partir de los permanentes. Es decir, yo tengo un punto permanente y puedo crear un punto temporal. ¿Y para qué me sirve un punto temporal? A ver, imaginemos que tú estás haciendo, bueno, tienes aquí, digamos, varios lotes, digamos, ¿no? Algo así. Entonces aquí hay otros lotes, ¿no? Aquí tienes tu punto permanente, aquí tienes otro punto permanente. Entonces, para poder visualizar esta parte, bueno, esta calle, estas calles, ¿yo qué necesito? Crear un punto temporal. Y de ahí puedo visualizar todos los elementos que me falten. ¿Sí? Es por eso que estos puntos temporales casi no llegan pues a monumentarse o a señalarse como los puntos permanentes, ¿no? A lo mucho quizás colocar un pequeño, una marca en el piso, un pintado, ¿no?, de que de entender que existe el punto, pero no se profundiza mucho en cómo este punto llega a verse. Solamente basta con representarlo ligeramente de alguna manera. Muy bien. Ahora, otro temita es que estos puntos de, bueno, permanentes o temporales suelen también pues colocarse en otros elementos adicionales, como por ejemplo paredes o algún elemento que sea visible, ¿no? Si el punto también se coloca en un punto como paredes o algo parecido, si se le hace el correcto demarcado, señalizado y todo eso, el punto pues ya podría ser permanente, pero también habría que definir si es que, por ejemplo, en esta imagen se ve un arco, ¿no? Habría que definir si es que este arco también va a ser permanente en el sitio, porque pues recuerda que hacer una estructura metálica con el tiempo va a deformarse, ¿no? Y por lo tanto la coordenada que yo tengo aquí en el punto no va a mantenerse igual. Ese es un problema. En cambio aquí en el piso con concreto es un poco más difícil que tienda a modificarse sus coordenadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí su coordenada, digamos que era 100 en el este, 200 en el norte, ¿no? Pero al cabo de un tiempo quizás su coordenada este pasa a ser 99.9, digamos, y su norte pasa a ser 200, digamos. Entonces aquí, con este simple hecho del pasar del tiempo, la coordenada ya varió. Por lo tanto, el punto ya no podría emplearlo de manera tan segura, porque pues su coordenada ha variado, ¿no? Entonces es un tema importante a tener en cuenta. Bien, ahora pasemos con la siguiente, ¿sí? Y entonces estos puntos son importantes porque pues bueno, yo puedo ubicarlos estos en un sistema de coordenadas, ¿no? Esto ya está un poquito relacionado al tema que vamos a ver más adelante, en el cual cada punto tiene una ubicación específica a partir de valores o incrementos en el este,
o en el X, que es lo mismo, o sea, en el eje del este o del X, que es lo mismo, o también en el eje del norte o del Y. ¿Sí? Aquí debo aclarar que el eje X en matemática es conocido como el eje horizontal, y luego el eje Y sería el eje vertical, ¿no? En cambio, en topografía la situación cambia, ¿no? El eje horizontal es conocido como el eje del este, o también este-oeste, ¿no? Y el eje vertical sería conocido como el eje norte-sur, que es prácticamente el eje vertical. Entonces, tenemos ciertas variaciones, ¿no? Así como esto, se puede detallar muchas variaciones, bueno, no tantas, pero varias, varias variaciones que hay respecto a matemática y topografía, que vamos a ir viendo. Bien. Entonces, cuando yo tengo un punto cualquiera, por ejemplo aquí mira un punto A, entonces a partir de este punto yo voy a visualizar otros puntos, por ejemplo, digamos de este lote de aquí, yo voy a visualizar las esquinas, ¿no? Entonces yo tengo que, bueno, lo que prácticamente se hace es que a partir de esta coordenada que tengo aquí conocida, ¿sí?, yo voy a generar nuevas coordenadas para los puntos que tú estás viendo aquí. Me refiero a las esquinas y todo ello, ¿no? Entonces, para eso prácticamente son todo el cálculo que vamos a hacer ahora. Calcular coordenadas a partir de un punto de inicio, ¿ya? Aquí también es algo curioso el tema del punto número 3, ¿no? Si yo sé que la edificación ya existe, pues yo no puedo medir directamente el punto 3. Entonces tendría que crear un punto, aquí un punto auxiliar o temporal, y luego visualizar al punto 3, ¿no? Es por eso que, bueno, hay que planificar bien, ¿no?, lo que vamos a hacer y adaptarnos a la situación que tengamos. ¿Bien? Luego, pasemos ahora al tema de extensión de la topografía. ¿Por qué es importante definir el tema de la extensión? Porque mira, si bien la topografía se encarga de representar todo en un plano horizontal, ¿sí?, entonces yo estoy asumiendo que ese plano horizontal no presenta ninguna curvatura terrestre, ¿no? Recuerda pues que la Tierra es una esfera, ¿no? Bueno, algo similar a una esfera. No es plana, ¿no? Recuerda. Entonces, en grandes extensiones de terreno ya va a existir una curvatura, ¿no? Entonces, para eso hay ciertas ramas complementarias, como el caso de la geodesia, que tratan de averiguar, ¿no? Tratan de centrarse en esas curvaturas. Pero en caso de topografía, solamente se trata de trabajar en un plano completamente bidimensional, y es un plano recto, tal cual, recto, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ello, ¿ya? Es por eso también que la topografía se limita solamente a eso, ¿no? Una parte plana, ¿sí? Es como si se crearan dos líneas, como tú ves aquí, paralelas, ¿sí?, y la línea que une una línea que une los dos puntos. Entonces ese sería mi famoso plano. ¿Sí? Es por eso que la topografía solamente se limita a esa pequeña parte. Pero tampoco quiere decir que esta parte sea muy pequeña, ¿no? En realidad puede ser una área bastante extensa, ¿sí? Así que si es para el levantamiento de un lugar pequeño, pues es muy raro que se recurra a la curvatura de la Tierra, ¿no? Es muy raro. Pero si es una extensión bastante extensa, hablamos de varios kilómetros, ahí sí, ¿no? Ahí sí sería necesario calcular o estimar el tema de la curvatura, ¿no? Bien. Listo. Ahora, como te mencioné entonces, aquí la topografía tiene su aplicación en una pequeña porción de tierra, ¿no? Es decir, si yo me centro en una parte de la porción de la Tierra, entonces es como si yo trabajara en este plano que estoy aquí arriba, ¿verdad? Trabajando en este plano. Cuando en realidad debería la extensión del terreno, debería ser de esta manera. Una forma apegada o muy similar a la curvatura de la Tierra. Entonces ese es otro tema importante en la topografía, como te mencioné. Que si yo tengo un elemento dibujado, trazado, pues tengo que darme cuenta, ¿no?, de
de que en realidad debería ser de esta manera. Bien, muy bien. Es decir, que si yo lo represento esto mediante un gráfico, sería más o menos así. Yo visualizo de un punto una proyección completamente horizontal, que es la proyección en la cual estoy yo trabajando, ¿sí? Entonces la topografía se encarga de eso, de ver netamente esa extensión horizontal, esa proyección horizontal. Mientras que, ¿qué pasaría si hay un botecito por aquí? Entonces el botecito, al recorrer la curvatura de la Tierra, pues este botecito con el pasar del tiempo, yo lo perderé del horizonte, ¿no? De lo que yo veo, poco a poco voy a ir viendo menos del botecito, hasta el punto en el cual pues ya no llega a ver nada del bote. Entonces, creo que ese es un ejemplo bastante claro del tema de la curvatura terrestre. ¿Sí? Muy bien. Ya por último, bueno, casi por último, hay que definir que en topografía es muy importante el tema de unidades. ¿Por qué te digo eso, no? Porque recuerda que en topografía yo voy a realizar mediciones. Casi todas van a ser de distancias, casi todas, o en su mayoría. Entonces, lo que yo necesito es conocer las principales unidades de distancias, que en este caso son los... bueno, de toda esta lista yo te menciono que son kilómetros, metros, centímetro y milímetro. Sin duda esas son las unidades más empleadas, ¿no? Es muy raro, o nunca he visto que digan la palabra hectómetro, o decámetro, o decímetro, ¿no? Es muy poco utilizados, ¿no? Los más comunes son kilómetros, metros, centímetros y milímetros. De eso debemos entender que la unidad base aquí va a ser un metro, ¿no? Y a partir de un metro se debe entender de que un kilómetro es 1000 metros. Entonces un kilómetro es 1000 metros. Y luego, por ejemplo, un centímetro sería 0.01 metros. ¿Ya? Y un milímetro sería 0.001 metros. ¿Sí? Entonces debemos recordarnos muy bien estas equivalencias. Aquí también se puede decir que un metro pues equivale a 100 centímetros, ¿no? Y también puedo decir que en el caso del milímetro, un metro, ¿cuántos milímetros tiene? Tiene 1000 milímetros. ¿Sí? Entonces, debemos darnos cuenta de eso, de que pueden ser centímetros o milímetros. Aquí también es muy importante que tú domines el tema de la conversión, digamos, un buen nivel de conversiones. Porque, por ejemplo, si el equipo que te va a dar, digamos, este error, así te da en metros, entonces yo inmediatamente debo saber que este número es, que si yo lo vuelvo centímetros, sería prácticamente esto, 1 centímetro. O si quizás, digamos, tengo este número que me da como error, 1, 2. Entonces, ¿esto qué significa? Ese es metros. ¿Cómo yo lo volvería a milímetros? Pues sería prácticamente 1,2 milímetros, ¿no? Pues tiene que recorrer aquí una posición las comas. Ya, esto vamos a verlo quizás en una parte aplicativa, porque también es un temita un poquito amplio y es importantísimo saber esto, ¿ya? Vamos a ver esa opción de preparar un temita especial para eso. Pero otro tema importante también es que tú cuentes con tu calculadora científica para realizar estos cálculos. Si no, te vas a complicar bastante, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso, ¿ya? Bien, ahora pasando al tema de áreas. En el caso de áreas, lo más común es hablar de metros cuadrados, ¿sí? ¿Dónde está? Metros cuadrados. Y también hectómetro, no, ¿cuál está la palabra? ¿Dónde está aquí? Allá, aquí arriba está la palabra hectárea. Bien, entonces tengamos en cuenta esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es un metro cuadrado? Pues básicamente es multiplicar dos lados, ¿no? Un metro por un metro, ¿no? Eso me daría un metro cuadrado.
Bien, entonces, pero una hectárea, ¿qué es? Son 10.000 metros cuadrados, ¿no? Es por eso que son unidades muy empleadas, hectárea y metro cuadrado. Y ya para terminar tenemos el tema de metros cúbicos. En este caso de metros cúbicos, lo que se hace es multiplicar 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, puedo multiplicar un largo, un ancho y una altura, y los 3 multiplicados me van a dar un volumen de una figura, ¿no? Entonces, un volumen es la multiplicación de 3 dimensiones, y por lo tanto se representa como la m elevado a 3, ¿no? Un metro cúbico. Muy bien, entonces ese es el tema más importante en el tema de metros cúbicos o dimensiones. ¿Bien? Solamente recuerda la que hemos visto, ¿ya? No te pido que te sepas las demás porque no son relevantes. Basta con saber el tema de metro, centímetro, kilómetro, y luego saber metros cuadrados es la unidad más empleada, luego hectáreas, y luego en los metros cúbicos, pues, que es la multiplicación de 3 dimensiones. Y con eso, créeme que ya tienes gran parte de las unidades, que es lo que más se emplea. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos con esta primera parte, ¿sí? Recuerda que vamos a ir viendo muchos más temas, así que espero que estés atento a las demás transmisiones o grabaciones de este curso. Muy bien. Nos vemos entonces en otro video. Muy buenas, entonces vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de sistema, bueno, de unidades, ¿sí? Esto fue uno de los últimos temas que vimos. Pero antes de continuar con el capítulo con el siguiente tema, que es elementos de geometría y trigonometría, sobre esto hay unas pequeñas aclaraciones que hay que realizar. Por ejemplo, ¿qué tan importante es el conocer las unidades y cómo es de importante el poder realizar conversiones entre diferentes unidades de longitud? ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo que las unidades de longitud más conocidas son los que vemos aquí: kilómetro, metro, centímetro y milímetro. ¿Bien? Entonces, esas son las unidades más empleadas en el tema de mediciones en topografía. ¿Bien? Pero el detalle es que en muchas ocasiones, cuando uno se enfrenta a una situación, tiene que realizar una conversión inmediatamente en la calculadora y quizás puede cometer cierto error. Siempre y cuando sean los primeros casos, ¿no? Porque, bueno, ya llegará también un momento en el cual tú lo domines y ya no va a ser así, ¿no? Entonces, para esto, hay que entender, por ejemplo, que si nos centramos en el kilómetro, recuerda que cómo se interpreta o cuántos metros equivale. Entonces, recuerda que un kilómetro, ¿sí?, equivale a 1000 metros, ¿sí? Bien. Entonces, comencemos con una pequeña aplicación o conversión de este caso. A ver, imaginemos que en la calculadora, bueno, si no, veamos aquí en la calculadora de frente, ¿sí? Vamos a pegar esto un poquito para allá. Sí, vamos a pegarlo para allá. Vamos a pegar esto un poquito para aquí. ¿Sí? Entonces, veamos que en la calculadora, quizás después de hacer una operación, nos dé el resultado de, digamos, ¿no? Me dé este resultado, 85 metros. ¿Sí? Digamos que es un resultado de una medición cualquiera, me da 85 metros. Entonces, el detalle es, este 85 metros, ¿cuánto representa en kilómetros? Esa es mi pregunta. 85 metros, ¿cuánto representa en kilómetros? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente.
Tenemos entonces 85 metros, ¿verdad? Entonces, para la forma más sencilla que yo he visto, bueno, que también es muy conocida en tema de física o matemática, es el tema de multiplicar por un factor de conversión. Es decir, que este 85 metros voy a multiplicarlo por una fracción, ¿sí? Por una fracción. En esta fracción voy a colocar, en la parte del numerador voy a colocar la unidad a la que yo quiero llegar. En este caso yo quiero volver esto, o sea, yo quiero pasar de metros a kilómetros, ¿no? Es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, la manera más sencilla es que en el numerador yo coloque la unidad que me interesa, que en este caso sería kilómetro, ¿sí? Y en la parte del denominador yo coloque la equivalencia de un kilómetro en la unidad que yo tengo aquí, que sería en metros. Es decir, que yo coloco 1000 metros. Y aquí coloco pues un kilómetro. Entonces, básicamente estoy creando una fracción, ¿no?, que me considere tanto las equivalencias y todo lo demás, ¿sí? Bueno, vamos a ver esta parte para que no genere confusión. Y vamos a escribirlo nuevamente, ¿no? Un kilómetro sobre 1000 metros. Listo. Bien. Entonces, ¿esto qué me permite hacer? Me permite eliminar el metro con el metro. Y de esa manera el resultado que me dé me quedará en kilómetros. ¿Listo? Entonces, en este caso, me va a quedar 85 sobre 1000. Bien. Entonces me queda 85 sobre 1000. Para esto, cuando yo tengo una división en decimales, bueno, perdón, una división de quizás 1000, 100, algún número múltiplo de 10, recuerda que de acuerdo a la cantidad de ceros es que yo puedo distribuir, o bueno, puedo mover una coma decimal para obtener el resultado. Por ejemplo, mira, si digamos 85 yo lo divido entre 10, ¿cuánto es el resultado? Es 8.5. ¿Y de dónde obtuve yo el 8.5? Es que este cero de que está aquí abajo me indica que del número que tengo aquí existe una coma, ¿verdad? Yo no la veo, pero ahí existe la coma. Entonces, al haber aquí un 0, este 0 me obliga o me indica de que la coma se desplace un lugar a la izquierda. Por lo tanto, el resultado sería ahora 8,5. Entonces, debo entender de que de acuerdo a la cantidad de ceros que yo tenga aquí en el denominador, yo tengo que distribuir o tengo que mover la coma cuantas posiciones sea necesario. Entonces, ese era 85 sobre 10. ¿Y qué pasaría si yo tuviese 85 sobre 100? Ahí de igual manera. El resultado aquí es 0,85. ¿Y cómo obtuve este número? Pues, como en la parte del denominador yo tengo dos ceros, entonces me indica que la coma que existe en esta esquina se desplaza un lugar y otro lugar hacia la izquierda. Por lo tanto, al tener 100, significa que tengo que desplazar la comita dos lugares a la izquierda. Y bueno, eso me da como resultado que el número que yo obtenga ahora va a ser 0,85. ¿Listo? Esto es prácticamente el tema de notación científica que está en los temas de química y física. Seguramente alguna vez escuchaste o alguna vez lo viste, ¿no? Entonces, en el caso de conversiones es importante tener cierto dominio de esos temitas. Y como te das cuenta, no es cosa del otro mundo, ¿no? No es difícil. Bueno,
Entonces, teniendo en cuenta estos dos ejemplitos, la pregunta es, ¿cuánto crees que sea 85 sobre 1000? Pues en este caso, recuerda que la comita que está aquí se va a distribuir ¿cuántos lugares? 1, 2, 3. Ah, ya, entonces 1, 2, 3. Entonces, aquí va a haber un 0. Entonces 0, la comita, aquí hay otro 0, 85 kilómetros. Ah, entonces estoy entendiendo de que pues 85 kilómetros, perdón, 85 metros equivale a 0.085 kilómetros. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Sencillo. A ver, pasemos con otro ejemplo muy parecido. A ver, ¿qué pasaría si yo tuviese el número 16 metros? Quiero volverlo kilómetros. Entonces sería prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces coloco 16 metros por el factor de conversión, que sería 1 kilómetro arriba, que es la unidad a la que yo quiero llegar, sobre la conversión en la unidad que yo tengo. Sería 1000 metros. Metro con metro, adiosito. ¿Y qué me queda? 16 sobre 1000. ¿Sí? Y de este 16 sobre 1000, ¿qué debo hacer yo? Pues recuerda, 16 sobre 1000. Entonces aquí me indica que la coma se tiene que desplazar 3 lugares a la izquierda. Entonces de esta posición, 1, 2, 3, y ahí llegaría. Entonces aquí sería 0,016 kilómetros. ¿Listo? Entonces de esa manera sencilla se hace el tema de conversiones. Sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces aquí ya dominamos, digamos, una parte, ¿no? Una parte de las conversiones. Y ahora, ¿qué pasa con la otra parte de las conversiones, que son unidades más pequeñas que los metros? Por ejemplo, los centímetros y los milímetros. Para esos casos, también puedo yo hacer el mismo procedimiento de conversión. Puedo hacer lo mismo, solo que el procedimiento va a ser un poquito más extenso. A ver, digamos que yo tengo 10... No, otro número, a ver. Digamos que yo tengo el número 25. No sería mucho. Ya. Imaginemos que yo tengo 25 kilómetros. Ya, o si no, ya 2 kilómetros. Ya. ¿Listo? 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces, estos kilómetros yo quiero volverlos a centímetros. ¿Listo? Centímetros. Bien. Para esto entonces, yo debo realizar dos conversiones. La conversión número 1 es que yo inicie de kilómetros a metros, ¿sí? Y luego de que tenga una vez metros, haga la conversión a centímetros. Es lo que debo hacer, ¿sí? Entonces, procedamos a hacer de esta manera. A ver. Entonces tenemos aquí 2 kilómetros. Bien. Multiplico por el factor de conversión, que sería, ¿cuál sería? En este caso recuerda que en el numerador tiene que estar la unidad a la que yo deseo convertir. Por lo tanto aquí iría metros, ¿no? ¿Y qué va en el denominador? La unidad de la que estoy iniciando. Por lo tanto aquí sería 1 kilómetro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto, 1 kilómetro, ¿cuánto equivale en metros? Equivale a 1000 metros. Muy bien. Entonces ya tengo una conversión aquí. Posteriormente yo voy a multiplicar esto y yo sé que me dará, pues el resultado me dará en metros, ¿sí? Yo sé muy bien eso. Pero si yo quiero volverlo centímetros, entonces de una vez hago el siguiente, la siguiente conversión, que sería
de tener metros a centímetros, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuántos centímetros contiene un metro? Pues un metro contiene fácilmente 100 centímetros, ¿verdad? Entonces este factorcito es el que yo voy a usar para poder convertir. Es decir, aquí coloco una fracción y en la parte del numerador recuerda que tiene que ir la unidad a la que yo deseo convertir. Por lo tanto, aquí iría centímetro. Y en la parte del denominador va la unidad de la que estoy iniciando. Yo estoy iniciando aquí en metros, por lo tanto aquí tiene que ir metros. Entonces 1 metro y aquí va 100 centímetros. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Hasta ahí, genial. Entonces ya tengo todo construido. ¿Qué me falta? Solamente hacer la respectiva conversión. Por ejemplo, kilómetro con kilómetro al agua, ¿verdad? Luego metro con metro también al agua, ¿sí? Y luego realizo las multiplicaciones correspondientes. Es decir, que en este caso tendría que multiplicar el 2 por el 1000, que me daría 2000, y luego el 2000 multiplicarlo por 100, que prácticamente sería 2000 más 2 ceritos, ¿no? 0. Esto sería 20.000, ¿no? 20.000. No, perdón, 200.000 sería, ¿no? ¿Sí? Entonces el resultado es 200.000 centímetros. ¿Sí? Entonces eso es el resultado de esta pequeña conversión. ¿Te das cuenta? Todo parte de simplemente dominar el tema de lo que equivale, ¿no? Si yo domino cuánto equivale un metro en centímetros, un metro en milímetros, puedo realizar cualquier conversión sin ningún problema, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo otro segundo caso. Bien, ahora veamos un tercer caso, que es el tema de que es algo bastante común. Es decir, cuando yo tengo mi calculadora y aquí me queda un resultado como por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto, 0.015, digamos, me queda 0.015, ¿sí? Entonces me queda este número. Digamos que yo hago una resta y el desnivel entre dos puntos me da 0.015, obviamente en metros. Entonces esto tengo que expresarlo en centímetros o milímetros. Eso es algo muy común también que debo hacer. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? 0.015 metros, ¿sí? Entonces esto quiero volverlo centímetros o milímetros. Entonces vamos a hacer esas conversiones. A ver. Muy bien. A ver, entonces hagamos primero el de los centímetros, ¿ya? Entonces en centímetros, ¿cómo sería? Coloco 0.015 metros, ¿sí? ¿Por qué factor multiplico? Por un factor cuyo denominador sea la unidad de la que estoy partiendo, ¿no? Entonces aquí colocaré un metro. ¿Y a dónde quiero ir? Quiero ir a centímetros, entonces aquí coloco 100 centímetros. ¿Listo? Muy bien. ¿Y esto a cuánto es igual? Metro con metro, adiós. ¿Sí? Metro con metro, adiós. Y ahora, este es un nuevo caso de conversión, ¿no? Por ejemplo, antes habíamos visto, por ejemplo, que el número de mayor tamaño como el 100, 10, 1000 estaba en el denominador, ¿cierto? Pero en este caso yo estoy teniendo esos números en el numerador. Entonces, si en el denominador la posición se iba a la izquierda cuando yo dividía, ¿qué ocurre aquí cuando tengo un factor o un factor que está pues multiplicando, ¿no? Pero es 10, 100, 1000 o bueno, cualquier número, ¿no? Entonces, en este caso, la coma se va a desplazar a la derecha tantos metros como me indique
como haya cantidad de ceros. Aquí, ¿cuántos ceros hay? 1, 2. Entonces, la coma se va a desplazar 1 y 2 hacia la derecha. Es decir, que ahora la coma va a estar entre el 1 y el 5. Es por eso que el resultado aquí sería 1.5 centímetros. ¿Listo? 1.5 centímetros. Muy bien. ¿Sí? Y luego veamos el caso de los milímetros para terminar esta parte. Mira, tenemos 0.015 metros y multiplico por su factor de conversión. En la parte del denominador que coloco la unidad de la que estoy partiendo, que es básicamente metros, ¿verdad? Metros. Y luego en la parte del numerador coloco su conversión. ¿Sí? Por lo tanto aquí sería 1000 milímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya estaría resuelto. Elimino metros. ¿Y qué me queda? 0.015. Entonces, como tengo 3 ceros, la coma se desplaza hacia la derecha 3 posiciones. Por lo tanto, inicia aquí. 1, 2, 3. Entonces, la coma se está desplazando ahora a la parte derecha del 5, quedándome 15, exactamente como entero, ¿no? 15, y luego coloco la unidad milímetros. Ah, ya. Entonces, ahí estoy entendiendo de que pues ahora la coma se desplaza 3 lugares porque hay 3 ceros, ¿no? Y la respuesta sería entonces 15 milímetros. ¿Sí? Y ya para terminar esta parte y dejar claro el tema de estas conversiones, ¿y qué pasaría entre teniendo 1.5 centímetros y 15 milímetros? Entonces yo debo entender de que básicamente aquí un centímetro pues contiene 10 milímetros, ¿no? Es por eso que estos dos números son los mismos, o sea, 1.5 centímetros es igual a 10 milímetros. ¿Por qué? Porque un centímetro equivale a 10 milímetros. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera volver estos centímetros a milímetros, ¿qué haría? Lo multiplico por 10, es decir, 1.5 centímetros por el factor de conversión, ¿no? Que sería 1, bueno, aquí sería 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Entonces, centímetro, adiós. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 1.5. Perdón. Me quedaría... A ver. Recuerda que aquí este 10 está desplazando la coma a este lugar, ¿verdad? Por lo tanto, ahora sería 15 milímetros, ¿no? Y si yo quiero hacer la operación inversa de convertir de 15 milímetros a centímetros, de igual manera, ¿no? Solo que sería con el siguiente factor. Por... aquí encima coloco 1 centímetro, que es la unidad a la que yo quiero llegar. Y abajo coloco 10 milímetros. Milímetro con milímetro se va. 15 entre 10, ¿cuánto es? Es 1.5 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí quedaría resuelto esta parte de conversiones, ¿ya? Entonces, espero que te haya quedado claro, porque mira, son diferentes casos que hemos visto, ¿sí? Y créeme que estos son los casos más importantes que tú vas a ver, ya que hemos trabajado con las 4 unidades que se emplean más en topografía, que son los kilómetros, metros, centímetros y milímetros. Muy bien, entonces espero que todo haya quedado muy claro.